diputado. Muy bien, muchas gracias. Nos quedan 25 o 30 minutos de debate y es el momento de que todos ustedes puedan participar. Sí. Si pueden decir su nombre, por favor, al intervenir. Por favor. Buenas tardes. En todo caso, felicidades a don Manuel Rodríguez Casanueva y Margarita por el establecimiento de estos debates. Yo me imagino que dentro de este contexto de debate que hoy día se titula político y jurídico, habrá un debate económico. Hasta ahora, las explicaciones que se han dado por cada una de las partes en relación con la pretendida independencia de Cataluña, que es a donde se quiere conducir a sus ciudadanos de la Cataluña profunda, yo creo que habría que explicarles muy claramente algunas consecuencias de las que han sucedido en la reciente historia de Europa. Con la desmembración en diversos estados de la Unión Soviética, la mayoría de estos estados, de pronto, sus ciudadanos, todo el ahorro que tenían en cuentas bancarias, desapareció. Y esto no se ha explicado a los ciudadanos catalanes, es decir, al crearse una nueva moneda, en el caso de Bielorrusia, en el caso de Ucrania, desaparecen las cantidades de ahorro que tenían todos los ciudadanos de esos nuevos países. Y desaparecen el respaldo a las pensiones evidentemente, que estaba respaldado por el antiguo sistema de la Unión Soviética. Y desaparecen todos los beneficios que puedan interpretarse en relación con un Estado único o en diferentes estados independientes. Entonces, yo creo que a esa mayoría del 50% que aparentemente está surgiendo en Cataluña no se le ha explicado nada de esto, y me parece increíble que los políticos de Cataluña y nacionales no intervengan en estas explicaciones, porque todo lo que se está hablando de política y jurídicos que son entendibles a niveles intelectuales o a niveles de personas más formadas, no es entendible muchas veces por los ciudadanos de a pie de muchos lugares de Cataluña. Entonces, este tipo de análisis económico, por favor, yo creo que es necesario hacerlo. Y luego, ¿Se le ha acabado el tiempo? Bien, pues nada más. Muchas gracias. ¿Quién quiere contestar? Señor López Gurneo. Vamos a ver, lleva usted muchísima razón. No obstante, le voy a contar una anécdota. Televisión de Cataluña ha hecho varios programas en un programa que se llama Singulars, Raons per marxar, razones para marcharse. Y a mí me llamó para que participase en Razones para quedarse. A mí el título no me gustaba, dije, Razones para pensárselo bien. Pero de entrada, aunque hice el programa, me documenté en la medida de mis capacidades, porque también es grandioso que tenga que hablar de temas económicos un notario, la verdad sea dicha que yo me quedaba con un resquemor. Porque este debate, absolutamente necesario y que va muchísimo más allá de lo que usted ha dicho, se tiene que hacer sobre la base de la admisión previa del derecho a marcharse. Es decir, si un hijo se quiere ir de casa, no puedes decirle que no comerá caliente, que no tendrá la ropa planchada, etc. Le tienes que decir, si quieres irte, vete. Ahora bien, piénsatelo bien, etcétera, etcétera. Entonces, lo que usted dice es cierto, y hay que ir muchísimo más a fondo. Y las balanzas comerciales de bienes con España, superávit 23.000 millones en el 2011, balanza comercial de bienes con el resto del mundo, déficit de 15.000 millones en el 2011. Y lo otro, y lo de más allá, y el efecto frontera en Chequia y Eslovaquia, que se separaron con abrazos, el efecto respecto al mercado fue entre el 30 y el 60%. Si todo esto hay que hablarlo. Ahora bien, y estoy de acuerdo totalmente con Joan Ridao, lo que no se puede es utilizar esto como un argumento para evitar que previamente, en un país, es curioso que ninguno de nosotros lo hemos dicho, un país que es profunda y radicalmente sentimental, que en estos momentos tiene puesto, digamos, su razón de ser precisamente en el reconocimiento de su singularidad por la vía de la consulta, se le vaya por la vía de atrás. Va a ser muy difícil. Por tanto, tiene usted razón, hay que entrar en estos temas a fondo. Son muchos y son complejísimos. Y el resultado, yo personalmente creo que es
mire usted, le diré la conclusión a la que yo llegué. En el mejor de los casos, para una generación, un sacrificio enorme. Y después, como decía Keynes, todos calvos. Bien. Si hay alguna pregunta más, sí. Voldria dir una cosa. Yo solamente quiero hacer una pregunta muy sencilla al señor Ridao. El referéndum, la consulta, altera sustancialmente cuando no rompe un Estado que lleva 500 años funcionando. Y a mí me afecta eso. ¿De verdad considera absurdo que yo quiera opinar sobre esa cuestión? ¿Es absurdo, de verdad? Segunda cuestión. Ustedes no han hecho referencia a cómo se materializan eso que han explicado tan brillantemente, que es el fondo de la cuestión, que son los sentimientos. Porque yo estoy viendo a través de amigos catalanes que esto se materializa a nivel popular en una frase. España nos roba y tenemos que... Sí, eso es lo que ha calado. Explíqueme cómo ha llegado a calar eso. Porque entonces significa que los sentimientos de identidad se han alterado por una realidad económica, la crisis que sufrimos todos. Entonces, ¿cómo se maneja la combinación de ambas cosas? Gracias. Bien, vamos a dar otra palabra y señor Ridao, que ya sé que quiere contestar ahora de ahí. La señora de la última fila, por favor. La señora de la última fila, aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, primero de todo felicitar al foro por haber hecho este encuentro. Entonces yo quería hacer 3 preguntas. La primera de ellas es que... Tiene 2 minutos. 2 minutos, pues muy rápidas. Puede hacer las preguntas que quiera, pero en 2 minutos. Sí, muy rápidas. Estoy de acuerdo en que hay que hacer pedagogía en el tema económico, pero pedagogía sobre todo para convencer que España no roba a Cataluña. Pedagogía para convencer de que es discutido el déficit de la balanza fiscal, que hay distintos métodos. Ha habido varias publicaciones, lo que pasa es que quedan poco recogidos en los medios catalanes todas estas cosas. Esto es lo primero. Y lo segundo, lo más concreto, ¿qué piensan sobre el concepto de la pregunta? Que sea una doble pregunta. ¿Por qué no se pregunta directamente si Cataluña, si queda la independencia de Cataluña, no lo del Estado, que es en 2 veces? Esto por una parte. Y por otra parte, ¿qué piensan de tener un ejecutivo que está gobernando Cataluña en estos momentos, pero que está paralizado desde hace 2 años por el tema de la consulta? Sin ir más lejos, el año pasado el Parlamento de Cataluña solo aprobó una ley. Muy bien, señor Ridao. Varias cuestiones. 3, ser sintético. La primera, he dicho, y además lo repito, me parece absurdo preguntar en toda España sobre el futuro de Cataluña, como en Inglaterra han entendido que el futuro de Escocia depende de los escoceses, no de los ingleses, galeses o irlandeses del norte. En el Canadá exactamente igual. Al gobierno federal del Canadá ninguno, de ningún signo o color político, ha entendido que haya que votar en Ontario para decidir el futuro del Quebec. Y por tanto, en la misma medida, pero me parece, digamos, legítimo que alguien quiera plantear, incluso sacarle punta al artículo 92 de la Constitución, incluso hacer un referéndum en toda España. En todo caso, lo que revelará es un claro contraste entre lo que se dice en el Principado de Cataluña y lo que se dice en el resto de España, pero a todos los efectos la voluntad catalana quedará evidentemente claramente expresada. En segundo lugar, yo llevo 2 horas casi aquí, yo no he oído en ningún momento a nadie hablar de que España nos roba, yo no he utilizado nunca esta expresión y quizá yo creo que es un cliché y un tópico en boca falsamente de partidos o políticos catalanes por una clara inspiración o influencia del caso, digamos, Lega Norte, el caso italiano. No es una expresión, y si alguien tiene la prueba, digamos, irrefutable y lo pone en boca directamente de algún líder catalán, que lo diga claramente, pero esa es una expresión que no se utiliza. En cambio, sí, y negando con el debido respeto la mayor a don Miguel Herrero, efectivamente las balanzas sí se hicieron públicas por parte del gobierno Zapatero en la segunda legislatura, después de sendos mandatos del propio Congreso de los Diputados, la última en un debate de política general, y se hicieron por los 2 métodos, ¿no? El flujo-beneficio, el flujo monetario, da igual, en cualquier caso revelaba lo siguiente. Oscilaba el déficit fiscal, evidentemente me parece que se remontaba al año 96, si no recuerdo mal, con los datos del año 96, a entre el 4,8 y el 8,7%.
Evidentemente esos datos pueden haber cambiado y el Gobierno popular está manejando ahora distintas posibilidades y todavía, digamos, no ha hecho pública la balanza fiscal, que a lo mejor pone de relieve que la situación ha variado para bien para Cataluña después del último acuerdo de financiación conseguido en la etapa de gobierno del PSOE, pero como no se hace pública la balanza, evidentemente es legítimo también especular con esta cuestión. En tercer lugar, pregunta binaria. Yo prefiero una pregunta clara tipo escocés. Evidentemente el señor Cameron, que no es tonto, aprovechó la ventaja competitiva que le daba en las encuestas al unionismo una mayoría muy clara para imponer al señor Salmond una pregunta clara de sí o no. Bueno, que no es lo que quería el gobierno escocés, que planteaba distintos escenarios, lo que ellos llaman la devolution max, es decir, una especie de pacto fiscal además de la independencia o mayor autonomía. Bien, esta es la solución que se plantea en Cataluña, entre otras cosas, porque obedece a una transacción o a un pacto entre todas las fuerzas políticas. Pero, de hecho, hasta el propio Consejo de Europa, que hizo un informe de buenas prácticas para el caso de Montenegro, recomendaba una pregunta diáfana, clara, en términos sí o no, y yo creo que eso hubiera sido lo mejor. Y, finalmente, vamos a ver, decía Cataluña profunda. ¿Qué es la Cataluña profunda? ¿La Valle de Arán? Porque las encuestas dicen que el movimiento a favor de la consulta es interclasista, intergeneracional, y un dato muy claro: en el cinturón rojo, llamado cinturón rojo, 2 de cada 3 ciudadanos casi están a favor de la consulta. Es decir, en Cornellá, en Sant Feliu de Llobregat, en Rubí, en Terrassa, en Sabadell. Es decir, ¿qué es la Cataluña profunda? Es decir, cuando desde Madrid se habla y se dice según qué cosas, se genera a veces, evidentemente, esa incomprensión porque se habla en ocasiones, digamos, de forma poco precisa. Este es un movimiento, digamos, amplio, y es lo que he intentado decir al principio de mi intervención. Es mucho más profundo de lo que se piensa. No se predica únicamente de 2 partidos nacionalistas, no. Es que este es un movimiento transversal. El hilo rojo, digamos, atraviesa todo el amplio espectro del catalanismo. Y finalmente, vamos a ver, no se puede... Sí, es que ha habido varias preguntas y el tema económico... Yo estoy dispuesto, digamos, a conceder que el debate sobre la cuestión económica no está clara, más allá del tema de las balanzas fiscales, pero homologar el caso catalán al caso de Chequia y Eslovaquia, o a la desaparición por implosión de la antigua Unión Soviética, las repúblicas bálticas, Bielorrusia... o el Kosovo, que es una secuela retrasada de la guerra de los Balcanes, es un error. Es decir, el caso catalán se homologará, si ustedes quieren, en términos europeos con Escocia. Y entonces hablaremos de si es perjudicial o no. De momento, Cataluña aporta casi el 20% del PIB, el 16,5% de la población y el 25% de las exportaciones del conjunto del Estado. Es decir, de entrada la situación de partida de Cataluña no es nada despreciable. Por tanto, desde ese punto de vista tampoco creo que es legítimo utilizar el argumento de amedrentar o de intimidar, digamos, con una Cataluña que quedará fuera absolutamente de este mundo, ¿no?